Buenos días, que Dios le bendiga en esta mañana. Siempre un placer estar nuevamente aquí en la casa del Señor, en este día y en especial, en este día, el Día del Padre, amén. ¿Lo despertaron temprano? ¿Le llevaron desayuno a la cama? ¿Amén o no? ¿Sí? ¿No? Como decía un amigo mío, cuando no suceda eso, no importa porque padre es el que cría. Una forma de bromear. Pero mi hermano, vendrán por ahí sorpresas y a la final es cosa de sorpresa. Ahora sabemos que son días que el mundo ha puesto para recordar, hacer memoria, pero a la final a nosotros nos importa, en especial dice la Escritura, aunque padre, madre te abandonara, yo te cuidaré, dice el Señor. Él es nuestro Padre, Él es todo, y nosotros por ahí el Señor reparte un poquito de lo que Él es Él en su esencia como Padre hacia nosotros, pero damos gracias a Dios por este día y a todos los padres les deseamos un feliz día en esta celebración, que pueda sentirse ahí amado o saludado por las personas y inclusive a veces hasta nos sorprende personas porque a veces nos saludan personas, en el caso mío, que son como hijos espirituales y a uno lo saludan, feliz día papá, te dicen y uno se emociona en ese sentido de que también a veces hay papás también están a la distancia y otros papás que han partido a la presencia de Dios y personas, varones, han sido claves en sus vidas y pasan a ser representativos, a veces abuelos. Así que realmente un saludo para cada uno de ustedes. Muy bien, les quiero invitar a abrir su Biblia en esta mañana. Venimos aquí a aprender de la palabra de nuestro Señor. Vamos a ir al libro de Zacarías, capítulo 1, por favor. Zacarías, capítulo 1. En Zacarías capítulo 1, vamos a ocupar este texto. Estamos en el Día del Padre, pero si queremos ponerle un título, hay una polémica en cuanto a los títulos, por si usted no sabía, a la hora de hacer homilética. Hay muchos hombres de la homilética que dicen, usted no puede hacer un sermón si no escoge un título. Hay otros que dicen, es que si no tiene título, entonces el sermón no tiene cabeza. Mi hermano, primero que nada, cuando Jesucristo predicó, nunca dijo, hoy día les voy a enseñar y este es el título. Cristo predicaba nomás, porque el Espíritu Santo hace la obra. Pero los títulos a veces son importantes para conducir un poco en la mente cómo tiene que ir, cómo va la estructura. Pero el título que le puse al sermón en esta mañana, aunque a lo mejor estamos celebrando el Día del Padre, pero dice, no seáis como vuestros padres. Interesante título para el Día del Padre. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, qué nos dice Dios, qué nos enseña el Señor en cuanto a todo esto que son los padres. Hay veces que nosotros, claro, gozamos con nuestros padres, disfrutamos con ellos, pasamos tiempo con ellos, pero también Dios en su palabra nos recalcó qué tipo de padre era el que lo representaba a Él. Y yo puedo estar justamente con mi padre siempre, pero si mi padre no es conforme al corazón de Dios, no sé realmente si es lo que Dios deseaba, porque veo que a través de la palabra de Dios no es así. Dios siempre ha querido que los padres seamos un referente en la tierra de Él. Dios es incorpóreo, Dios es invisible, Dios no se puede ver y Dios tuvo la brillante idea maravillosa de poner a padres en representación de Él en la tierra. Entonces, cuando un padre o madre es diferente a lo que representa Dios, entonces siempre van a haber conflictos. En los años que llevo de ministerio he escuchado de padres y siempre hay un respeto hacia ellos, pero he escuchado muchos relatos de personas adultas como han sufrido a veces con sus padres. Padres que los llevaron a veces por la idolatría también. Hay padres que los llevaron y le enseñaron los vicios como el alcohol o el fumar o el cigarro y cosas por el estilo. Hay otras personas que a veces me cuentan cómo su padre trataba a su madre y eso causó heridas.
Entonces a veces hablamos de este día, un día maravilloso, el Día del Padre, pero ¿qué Padre? ¿El Padre que Dios quiere que seamos o el Padre por solamente de ser alguien que nos trajo a la vida? Y ahí en el libro de Zacarías, capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra de Dios, y le invito a leer conmigo fuerte en esta mañana, Zacarías, capítulo 1, del 1 al 4, partiendo ahí en el octavo mes del año, dice así todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Varias veces en la palabra de Dios se repite esa frase, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Siempre Dios poniendo el sello, o sea, no es una invención del hombre, sino es Dios que está diciendo, esto es lo que yo digo. Y ahí ocupó una frase en el versículo 4, justamente, no seáis como vuestros padres, los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahí hace un cambio, el Señor dice, no a los padres, a nosotros, a los que estamos vivos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no entendieron ni me escucharon, dice Jehová. Porque Dios estaba diciendo, tratando de expresar al pueblo a través del profeta, de que como fueron los padres, todo lo que los padres hicieron sin querer, queriendo, como dice un personaje, se había transmitido a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque los hijos copiamos. Dicen por ahí algunos estudios que casi el 90% de lo que hacemos es lo que alguien nos transmitió, el 90%. Y muchas veces decimos, no, oye, habla igual que el papá, camina igual que el papá, se comporta igual que el papá. Pero realmente, ¿qué es lo que nos comportamos ustedes? Vemos a veces de nuestros padres lo que la gente ve, pero ¿qué pasa cuando se transmiten las cosas que no se ven? La forma del trato en el hogar, si hubo cariño o no hubo cariño, el trato con la esposa. Por eso el Señor estaba diciendo, no seáis como vuestros padres, y no está en ningún momento, si usted se da cuenta en el texto, no se está ni criticando, ni juzgando, ni nada a sus padres, sino está apuntando de que no sigamos ese ejemplo. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Es un Dios que hace las cosas diferentes. Hay que entender también, y una frase que yo siempre repito, que los padres no son perfectos, ¿ya? Somos imperfectos los padres, pero hay padres buenos y hay padres malos. Pero son imperfectos ambos, el bueno y el malo son imperfectos. En este día que estamos celebrando el Día del Padre, debemos pensar tanto los que somos padres como los que algún día van a ser padres, es que realmente si estoy siguiendo algunas cosas que heredé de mi padre o transmitió mi padre a mí, que yo podría cambiar en el día de hoy. O como madre, porque alguna vez a lo mejor usted diciendo, oh, este es el Día del Padre, así que pastor, dele nomás al papá. No, es para todo. ¿Ya? Hay un pasaje en el libro de Ezequiel que no está hablando del papá, está hablando de la mamá, donde dice la palabra de Dios, ¿cuál la madre? Tal la hija. Amén. Así que cuidado, no, los hijos, si es lo mismo. Tengan cuidado, tienen que conocer a su suegra, los futuros novios aquí. Está en la Biblia, está en la Biblia. Ezequiel 16, versículo 44 o 45, no me recuerdo en uno de los dos, está el texto que dice, tal la madre, tal la hija. ¿Por qué será? ¿Por qué será ese proverbio dicho ahí? ¿Por qué dice que era un proverbio antiguo? Lo repite ahí el profeta en Ezequiel 16. ¿Por qué se transmite? Queramos o no queramos, a veces voluntariamente, a veces involuntariamente. Pero mi hermano, se nos dice justamente en la escritura que no seamos como tus padres. Ahora, por si acaso, cuando digo eso,
No me estoy refiriendo a que no tengo que copiar a mi padre o lo que está diciendo el texto, es que son las cosas malas o las obras negativas de nuestro padre. Porque si tú tienes un padre o una madre fiel a Dios, tú tienes una madre que te enseñó a leer la Biblia como lo hizo Loida, por ejemplo, a Timoteo, como lo hicieron grandes mujeres en la Escritura, como Priscila, que también seguía los caminos de Dios, entonces sigan ese ejemplo. Amén. O si hay padres justamente en la Biblia, como algunos encontramos en la Escritura, que fueron grandes padres, como Adán, a pesar de que sus hijos tomaron decisiones totalmente independientes, fue un padre que transmitió quién era Dios y que tenían que rendirle justamente ofrenda al Dios que creó todo. Y sus hijos escogieron, uno escogió de una manera, otro, pero iban al mismo Dios de su padre. Así que sabemos justamente que hay buenos ejemplos y en ninguna parte Dios está diciendo no sigan ningún ejemplo de sus padres, no dice no sigan los malos ejemplos de sus padres. Entonces vamos a orar en esta mañana para pedirle a Dios la bendición sobre nosotros, sobre su palabra y realmente que Dios nos hable en este día, en el Día del Padre. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, te damos por esta mañana de poder traernos a nuestro hogar, Dios, el hogar verdadero, tu casa, es donde tú habitas, Dios. Rogamos, mi Señor, que tú estés obrando en nuestra mente a través de la obra del Espíritu Santo, que nos dé entendimiento, que nos ordene justamente tu palabra en nuestro corazón. Y guíanos, mi Señor, a través de la enseñanza para la aplicación a nuestra vida diaria, constantemente en nosotros. Así que gracias te damos, mi Señor, por este tiempo. También aprovechamos, Dios, de levantar una oración primero de gratitud a Dios, independiente como hayan sido nuestros padres. Dios, te doy gracias por el Padre que pusiste en nuestra vida, porque por Él justamente fuimos engendrados. Aunque también aprovecho de dar gracias por aquellos padres sustitutos que muchas veces reemplazaron a algunos padres irresponsables, porque también Dios, tú te encargaste de poner a alguien. Así que mi Señor, bendice este día a cada uno de los varones que ha ejercido esa función como padre en la vida de muchos hijos, de muchos nietos, algunos tíos han también enfrentado ese papel. Y hay de todo Dios donde hombres han sido relevantes en la vida de muchos niños que a la final pudieron tener un padre. Gracias Padre, bendice este tiempo, bendice tu santa palabra, bendice a todos los pequeños jóvenes que están también en sus clases, bendice este día en el nombre de Jesús. Amén. Así que como decía muchas veces, como decía ahí en el libro de Ezequiel, como va a ser, como es la madre, es la hija. Lo estoy poniendo en contexto como ahí dice otras palabras, pero está diciendo lo mismo. Queramos o no queramos, vamos a transmitir aquello. A veces para los jóvenes futuros conozcan a la suegra para que vean más o menos cómo va a ser su señora en el futuro. O yo también, lo mismo, conozca al suegro para saber cómo va a ser justamente tu esposo. Pero mi hermano, nosotros hoy día como padres tenemos que pensar si estamos realmente transmitiendo un legado a nuestros hijos. Porque la queja que el Señor estaba haciendo aquí en el libro de Zacarías es una queja porque no había legado positivo de padres hacia los hijos. Y Dios le está diciendo, no seáis como vuestros padres. O sea, es el deseo, ojalá que los hijos fueran mejor que el padre, pero aquí en ningún momento Dios estaba diciendo que habían hecho cosas buenas, sino negativas. Entonces yo hoy día como papá, cuando vienen mis hijos en la mañana con una bandeja, con un tecito, con un pedazo ahí de torta o algo, y te van a decir, feliz día papá, yo me pregunto, ¿cómo entonces estoy yendo como papá? ¿Estoy yendo realmente como un papá que está dejando un legado a mis hijos? ¿O solamente me están celebrando poniendo una torta porque soy el papá que los trajo al mundo? El Señor estaba diciendo, Dios hablando, diciendo a los que eran hijos, no seáis como vuestros padres, o como soy como esposo, porque lo que yo soy como esposo es lo que también están viendo mis hijos, mis nietos. Y el Señor estaba haciendo ese llamado. Por eso, mi hermano, yo creo que queremos, y yo quiero, y Dios quiere que copiemos lo bueno de nuestros padres y no copiemos lo malo, porque todos de una u otra manera tenemos cosas malas de nuestros padres. A veces nos cuesta reconocer, pero como dice el dicho por ahí, la fruta no cae muy lejos del árbol, ¿cierto?
Entonces yo a veces me puedo mirar, está mi padre aquí presente, así que no puedo hablar muchas cosas. Espero que tenga un buen día. Pero por ejemplo, mi papá cuando él está en conflicto, él guarda silencio y no habla. Y yo hago lo mismo. ¿Es un buen ejemplo? Yo creo que no. Entonces, lo que yo hoy día me cuestiono, ¿me entiende? ¿Pero por qué? Porque si usted habla con él, se va a encontrar que su papá también fue exactamente igual. Y se sigue repitiendo. Y ahí es donde Dios dice, no, tenemos que romper ese legado negativo y transformarlo en un legado positivo en nuestra vida. Por lo regular, a veces yo he ocupado esta frase, no sé si tú la has ocupado, también la he escuchado de mi papá o de otros varones cuando dicen, es que yo crecí así, es que yo soy así, es que yo vengo de una familia así, es que los Sepúlvedas somos así. ¿Y ese es el legado que nosotros podríamos decir sentirnos orgullosos en este día? ¿O deberíamos hacer algunos cambios? En Segunda de Crónicas, capítulo 29, por favor. ¿Algún hijo aquí ha heredado lo gritona de su madre? Una pregunta al aire. ¿Alguna hermanita que heredó lo gritona de su madre? Ahora sí, una encuesta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mami, ¿y usted no levanta la mano? No, porque yo hablo así, va a decir mi mamá. ¿Ha escuchado que las mamás dicen eso cuando gritan? No, yo no grito, yo hablo así. Eso es lo que aprendí de mi madre yo. No, mi abuelita no gritaba. De alguien heredó usted entonces. Les dije crónicas, ¿cierto? Crónicas 29, versículo 6. Porque a veces no vemos esas cosas negativas, ¿ya? No vemos a veces esas cosas negativas que a veces se transmiten. El orgullo, el grito, el silencio, el no responder, el desorden, y que claro son parte de nuestra vida que no las miramos como cosas negativas, pero basta de mirar al papá y el papá es igual, entonces a la final eso es una transmisión, porque fue lo que vio, y es por eso que lo consideramos que es normal. No, si yo soy así, no, yo me quedo callado, no, yo soy orgulloso. ¿Pero por qué? Porque miramos hacia atrás y se sigue repitiendo lo mismo. El Señor dijo ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron la espalda. Aún cerraron puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso, no sacrificaron holocausto en el santuario de Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos, y aquí nuestros padres han caído a espada, y nuestros hijos y nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevadas cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Mi hermano, estos padres mencionados en Crónicas simplemente fueron padres que se mantuvieron en la rebeldía. ¿Eran hombres que caminaban en las cosas de Dios? Al leer el texto, en un momento sí, porque dice apagaron la lámpara, que era un requisito que siempre en la tabernáculo, la lámpara que representaba la presencia de Dios estaba encendida. Llegaron a apagar la lámpara en la iglesia. Es como que yo cerrara las puertas y no nos congregamos más. Eso estaba sucediendo en aquel tiempo. Personas que buscaban de Dios, personas que seguían y vivían bajo la ley, ellos en un momento determinado, los padres, y Dios le está hablando a los padres, está hablando de esos padres que se fueron rebeldes contra Dios. Por eso, mi hermano, si tus padres han sido rebeldes,
Si hay padres aquí, que diga jóvenes que sus padres antes venían a la iglesia, ahora ya no vienen. Dios, más que hablarle a ellos, nos habla a nosotros o a ti y dice, no seas igual que ellos, tú no dejes de venir a la iglesia. Tú no dejes de leer la Biblia. No importa lo que tus padres ya hicieron en su momento. A veces nos encontramos con muchas personas que uno conversa y le dice, no, mis papás antes me llevaban a la iglesia, mi abuela me llevaban a la iglesia, y uno comparte con ellos y dice, no, yo siempre iba a una iglesia, pero mis papás dejaron de ir, así que no fui más. Y uno les comparte el evangelio, doy gracias a Dios que la semilla estaba puesta ahí y germina. Pero lo que ellos dicen muchas veces es que no fueron más, dejaron de ir. Por eso, mi hermano, en este Día del Padre, una de las resoluciones que tú como papá deberías decir, yo como papá nunca voy a dejar de ir a la casa de Dios. Yo nunca como papá voy a darle un ejemplo a mis hijos que se alejen de Dios. Pero los hay, los hay. Ahí en el Salmo 78, versículo 8, por favor. Por eso, mi hermano, si un día tus papás dejan de venir a la iglesia, si se rebelan contra Dios, mi hermano, sigue adelante. Sigue adelante. Sigue leyendo tu Biblia, aunque tu padre ya no lea la Biblia. Porque es una relación entre tú y Dios, no es una relación entre tú y tus padres. La relación con Dios es personal, es yo hacia Él. Y ahí donde Dios le estaba diciendo en Crónicas, y también dice ahí en el Salmo 78, lo que nuestros padres muchas veces son. Y dice ahí en el Salmo 78, versículo 8, dice, y no seas como sus padres, generación contumaz, ¿y qué cosa? Y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Por eso, mi hermano, Dios le dijo a Zacarías que le dijera al pueblo que no fueran como sus papás porque no escucharon, ni entendieron, ni atendieron a la palabra de Dios. Entonces Dios tuvo que hablarle al profeta y decirle, dile esto a la congregación, que no sigan el ejemplo de sus padres, el ejemplo malo, el ejemplo de rebelde, el de rebeldía. Y si hoy en día yo como papá estoy siendo un poco rebelde, un poco, porque si estás aquí, qué bueno, no eres tan rebelde como yo, pero estás a veces en rebeldía, no queremos leer la Biblia, pero venimos a la iglesia. En nuestro hogar a veces nuestros hijos, papá, oremos, no oren ustedes nomás, no quiere orar, pero viene el domingo a la iglesia. Necesitamos padres sí que sean referentes en el hogar de nuestros hijos. Y estos padres en aquel tiempo estaban haciendo cosas, como te digo, que en su momento estaban en las cosas de Dios, pero después se alejaron. Entonces, dejemos la rebeldía de nuestros padres o dejemos la rebeldía mía como padre. También no solamente eso, sino a veces también dejemos la idolatría de nuestros padres. ¿Nuestros padres son idólatras? ¿Sí? ¿No? Depende, como mire usted la idolatría. Porque, ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Todo lo que ocupe el lugar de Dios. Y hoy día, siendo padres cristianos, podemos levantar ídolos en nuestro hogar. Pueden cambiar muchas cosas en nuestro hogar por la idolatría. Y cuando Dios le estaba hablando a ellos de la idolatría, que era una idolatría más demostrativa porque levantaban imágenes, seguían a otros dioses, pero era lo que había en aquel tiempo, estamos hablando 4000 años atrás. No había tanto lo que hay hoy en día, pero hoy en día perfectamente a veces el teléfono puede ser un ídolo. Puede robar el tiempo de Dios, puede robar el tiempo de tus hijos, de tu familia, la televisión, alguna entretención, hasta el mismo trabajo o como dice la escritura, el dinero. Ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 28. Segunda de Crónicas, capítulo 28.
versículo 22. Dice así: además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificio a los ídolos de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden. Bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de eso, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a los dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios que dice. Entonces aquí ahora no estamos hablando del padre, estamos hablando de un padre ya como hijo. Sus padres lo encaminaron en las cosas de Dios. Quizás tus papás aquí presentes han hecho un buen trabajo en tu vida. Tus padres quizás influenciaron en ti, pero aquí vemos ahora a Acaz en su condición justamente de gobernador ahí, que no siguió el ejemplo de sus padres, sino hizo un cambio en su vida y no siguió justamente las enseñanzas de su padre, tomó una mala decisión y dijo, porque lamentablemente tuvo un conflicto en una guerra, dijo, esos dioses son mejores que el mío. Y hace un cambio. Y un cambio donde fue y se mete a la casa de Dios, saca los utensilios, empieza con eso, todo lo que estaba adentro lo ofreció a los otros dioses y el Señor dice que se llenó de su ira. Padres, ahora estamos hablando no de padres de generación, sino la generación nueva como padre, que también a veces yo o tú podríamos cambiar justamente lo que nos enseñaron nuestros padres. La idolatría. A lo mejor yo hoy día, mi mamá me enseñó de Dios, mi abuelita me enseñó de Dios, y yo hoy día a lo mejor puedo tomar la mala decisión de que levantar dioses ajenos a los que me enseñaron ellos y transmitirla a nuestros hijos. ¿Qué Dios, pastor? Pero si usted ya no sigue a la Virgencita. No, yo no sigo a la Virgencita porque piensan que esos son dioses. No, pero a veces el trabajo es un Dios, a veces el celular es un Dios, a veces TikTok es un Dios, a veces Face es un Dios, dependiendo de la edad. Messenger, para los más antiguos. ¿Alcanzó a usar Messenger? ¿Quién usó Messenger aquí? Son viejos entonces. ¿Quién usó carta aquí? Más viejo todavía. Pero son dioses. En nuestra vida a veces sin querer. En Primera de Reyes, capítulo 15. Hermano, ídolo es toda aquella cosa que ponemos antes que a Dios y hacemos a un Dios a un lado. En Primera de Reyes 15, versículo 13. Léalo fuerte, por favor. Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 13. ¿Llegó ahí? Ahora todos juntos, ya. Amén. Una de las cosas que me gusta de Asa. Asa era determinado. Si ha leído alguna vez de Asa. Pero dese cuenta lo que hace Asa. Asa tuvo que pararse enfrente de su madre y frenarla. Porque su madre quería levantar dioses, inclusive llegar a llamarse madre de Dios, como lo existe por ahí hoy día. Y Asa dijo no. Entonces vemos que a veces uno tiene que romper lo que viene en nuestras generaciones. Por muchos años, cuando me estoy acordando de cuando iba a las Barrancas y estaba ya levantando la misión allá, me tocaba hablar con la gente del campo. La gente del campo a veces es mucho más tradicional que nosotros, de la ciudad.
Y a veces yo le compartía el evangelio a personas ahí, cuando estábamos ahí, y muchos me decían, a mí me gustaría, pero ¿qué va a decir mi mamá? A mí me gustaría ir a la iglesia, pero no puedo traicionar lo que mi mamá me enseñó o mi papá me enseñó. Y muchos de ellos, les hablaba de Jesucristo, estaban dispuestos a entregar sus vidas a Jesucristo, pero lo frenaba el legado de sus padres. ¿Y cuál era ese legado? Muchas veces creer en imágenes, creer en cosas, en ritos, en prácticas que se tenían que romper y que se habían traspasado de generación en generación. A veces uno iba para allá en el campo, el niñito estaba enfermo, uno le decía, ¿puedo orar por tu bebé? No, pastor, ahí nomás porque hablé con la Maica. La tradición era mayor. Pero aquí vemos a un personaje como Asa y que él rompe y quiere cambiar justamente eso y no seguir transmitiendo los mismos errores que habían venido justamente de generación. Y este hijo quiso hacer un cambio, pero hay otros que a veces no hacen un cambio, porque a veces ven lo que de parte de nosotros. También un día hablé allá me acuerdo de él, no voy a decir su nombre porque algún día lo encuentra por aquí, pero a él le hablé de Jesucristo, él se acercó a Jesucristo, yo inclusive lo traía acá, muy jovencito acá. Su papá, futbolero. Bueno va la pelota. Bueno. Entonces yo a este chiquitito, jovencito, lo empecé a llevar a la iglesia, inclusive lo gané por el fútbol, porque ahí hacíamos una escuelita de fútbol y empezó a ir a la iglesia. Pero después un día, no fue un día domingo, me acuerdo, hace mucho tiempo, cuando estaba allá, y yo le dije, ¿por qué no te vi el domingo? Yo lo apreciaba harto. Me dijo, no, es que mi papá me pidió que lo acompañara. Día domingo, en el campo, adivine qué se hace. Hay dos cosas que se hacen en el campo en día domingo. O va a las carreras, a la chilena, o va a jugar fútbol. Porque es lo más entretenido que hay. No hay nada más, po. No voy a ir al mall. Allá no hay mall. Allá no hay playa. Entonces, lo más entretenido, carrera a la chilena, ¿sí o no, Ramiro? ¿Iba y tú para allá? Sí, ¿viste? Ya, ya. ¿Y cómo llegaba y después las carreras? Igual, ya. Entonces eran dos cosas y él empezó a ir justamente ahí un día domingo. Al otro domingo otra vez no lo vi y así empezó hasta que un día yo hablé con él y le digo realmente qué pasó y me dijo, no, es que sabes qué, es que yo la paso bien con mi papá. Es que mi papá me lleva a la cancha. Entonces, mi hermano, hoy día mirando un poco y viendo la escritura, para su padre el día domingo, no digo que jugar fútbol es malo porque a mí me encanta el fútbol, ustedes lo saben, me gusta, animo a jugarlo. Inclusive si hubiera un partido un día domingo, si usted tiene bien claras las cosas y quiere glorificar a Dios con eso, hágalo. Pero lamentablemente el papá, su ídolo era justamente el fútbol y la celebración después del fútbol. ¿Qué sucedió con eso? Que su hijo empezó a seguir al ídolo de su padre. Así de simple. Porque era el ejemplo que le daba ¿quién? Su papá. Y en su mente para este hijo, ¿qué era? Día domingo. Ir a jugar la pelota y después cervecear, tomar. Y si hoy día este joven ya hoy día ya tiene hasta hijos y está casado, y pregúntese dónde está hoy día. Jugando fútbol y después la tarde. Y ese es el Dios que fue transmitido por sus padres. Y a veces sucede así. Y hoy día pueden haber varones aquí en la iglesia perfectamente igual, que han dejado de venir a la iglesia por ir a hacer fútbol. No digo que está malo, pero tampoco vuelven en la noche, tampoco vuelven el miércoles. ¿Me entiendes? Eso hay que hacer un cambio en nuestra vida. Puede ser el fútbol en el caso de los varones, puede ser una buena teleserie justo a la hora del culto el día domingo, o alguna actividad o algún viaje. Conozco gente también que llegaban fielmente a la iglesia
a pie y se compraron su auto y ese auto pasó a ser su ídolo. Ahora todos los fines de semana andan de viaje en el valle, en la playa. Tenga cuidado muchas veces porque sus hijos son lo que van a transmitir a su siguiente generación. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Dejemos la desobediencia de nuestros padres. ¿Es difícil hacer cambios a veces de nuestros padres que están tan arraigados en nosotros? Sí. ¿Hay algunos que todavía no dejas? ¿Hay alguna cosa que todavía no dejas de tu padre que está en ti? Yo tengo alguna, se me vienen a la mente algunas. Hay cosas que me cuesta dejar de hacer. Es lo que aprendí, no estoy culpando a mi padre, pero es lo que aprendí. Y a veces pienso que eso, así soy yo, así crecí o así me formé, cuando no, uno tiene que hacer un quiebre en etapas de su vida, en momentos de su vida. Hay cosas que a veces para uno son importantes porque eran importantes para mi padre, pero hay otras cosas que a veces no eran importantes para mi padre, que sí son importantes para Dios, pero a veces yo sigo pensando que no son importantes. ¿Por qué? Porque es lo que aprendí de ellos. Y todos vamos a hacer algo, porque si hoy día usted habla con sus hijos, posiblemente hay cosas de sus hijos. Por ejemplo, yo mirando a Benjamín, Benjamín tiene muchas cosas parecidas a mí y hoy día yo digo, ¿es realmente lo que yo quiero que mi hijo sea? Entonces, no, yo espero que mi hijo cambie algunas cosas mías. Yo no quiero que sea igual mi hijo a mí. Yo quiero que él cambie y tenga una relación con Dios muy diferente a la que yo tuve en una etapa en mi vida. Sea mejor, sea un mejor padre, sea un mejor esposo. Ese es mi deseo de mis hijos. Aunque a veces mis hijos, hoy día me escribió temprano en la mañana, tempranito me escribió un mensaje ahí, me puso en un WhatsApp, me dijo, feliz día papá, gracias, somos iguales. Cuando me dijo somos iguales, ahí me dio tristeza. Porque yo no quiero que él sea igual que yo. Yo quiero que él mejore cosas que yo. Porque yo no soy lo mejor para él. Dios es lo mejor para él. Y él tiene que seguir a Dios el ejemplo, aunque gran parte hacemos nosotros. Segunda de Crónicas 34, versículo 19. Si yo le dijera a mi hijo, quiero que seas como yo, ya le estoy enseñando a mis hijos a ser orgullosos. Falta de humildad. ¿Me entendió lo que acabo de decir? Si yo le dijera a mi hijo, quiero que tú seas como yo, le estoy enseñando falta de humildad. Inmediatamente estoy haciendo algo incorrecto. Pero sí me gustaría que él hiciera muchas más cosas que uno. Pero él tiene que llevarla a cabo. En segunda de Crónicas 34, 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Isaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuando nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcía y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hija de Ticva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Mi hermano, Josías estaba quebrantando, si usted lee el contexto, Josías estaba quebrantando porque no había, por si acaso, leído el libro y después se lo encuentran. No leía la Biblia. Un padre no leía la Biblia.
Josías no leía la Biblia. ¿Cuántos padres en esta mañana pueden decir, sí leo la Biblia? Ese es un legado para transmitir a sus hijos. Después que lo encuentran y lo ponen a leerlo, y él dice ahí tantas cosas de hacer lo que tienen que hacer y que no hemos hecho. Y realmente nuestros padres también por muchas veces nos dijeron lo que debíamos hacer en cuanto a las cosas de Dios y posiblemente estoy siendo desobediente. A veces tanto dolor escuchar a padres de nuestra iglesia diciendo, yo le enseñé a mis hijos, le hablé de la Biblia, pero ellos no quieren nada con el Señor. También tenemos que entender que la responsabilidad también es de ellos. Algunos padres han hecho muy bien las cosas en la crianza de sus hijos en cuanto a las cosas de Dios, pero no se olviden que también cada persona toma sus propias decisiones. Siempre yo he dicho y siempre lo he tratado de manifestar que Adán en la creación justamente fue el mejor padre sin defecto en su comienzo. Pecó sí pecó. Y no se habla de tantos pecados de Adán, se habla del que por Adán entró el pecado. Pero cómo después su hijo Abel sabía de Dios. Cómo Abel sabía, según Génesis 3:15, que veía venir un Mesías. Cómo Abel sabía que un inocente tenía que pagar las culpas mías. ¿Cómo sabía Abel todo eso? ¿Por quién? Por su papá. Caín, ¿sabía lo mismo? Lo mismo. Pero él quiso hacer algo diferente a lo que su padre, desobediente, le había enseñado. ¿Me entiende? Porque Caín sabe qué debería haber hecho. Sacrificar a un animal inocente como lo hizo su hermano, porque eso había sido enseñado por él. Pero Caín hizo todo lo contrario. Y mataba a Abel. Y usted puede decir, mató a Abel. ¿Y qué pasó después de la muerte de Abel? ¿Quién vino? ¿Quién fue el reemplazante de Abel? Set. Mire la escritura. ¿Y Set qué enseñanza siguió? La misma que siguió Abel. Entonces, ¿el problema eran los padres? No, el problema son los hijos que a veces no quieren ser obedientes. Y yo también como hijo de Dios a veces no soy obediente a su palabra, como está sucediendo aquí en esta historia, desobediente. Hermano, a veces hacemos las cosas mal. Por eso ahí vemos justamente en esta historia que hay tantas cosas que debemos hacer y no las hemos hecho. Nuestros padres, algunos nos dijeron, otros ni nos dijeron de obedecer a Dios, de vivir una vida santa para Él. Nos dedicamos a veces a hacer otras cosas, a ver otras cosas, pero realmente no se olvide que a la final lo que va a suceder es como lo que dice justamente Josué cuando él toma una resolución y dice, no, mi casa es de Dios. Mi casa es de Dios y él toma una decisión. Usted hoy día como padre tiene que decir, mi casa es de Dios. En mi casa se lee la escritura, en mi casa se estudia la Biblia, en mi casa se ora, en mi casa vamos a la iglesia, en mi casa no nos emborrachamos, en mi casa no permito que fumen. Son cosas que usted tiene que transmitir a sus hijos. Y a algunos no les va a parecer. Me acuerdo cuando hicimos una pequeña comida en mi casa y alguien llegó allá a la casa con un vinito ahí. Y yo le dije a él, no le voy a decir el nombre, pero le digo, no, es que aquí este lugar es santo, tierra santa es. Pero bromeándole en serio, para que lo tomara de positivo. Y sí, tomé una decisión como familia y como hogar, decimos, ok, vamos a hacer reuniones familiares, vamos a permitir que venga la familia, pero no vamos a permitir que en la casa esto acá, esto allá, ni esto acá, ni que aparezca algo. Y al principio a lo mejor puede causar malestar, pero llegó un momento donde algunos se iban al portón a fumar. Yo vivo en un terreno de 5.000 metros, una parcela, y algunos se iban a fumar afuera, porque en la casa no. Pero son decisiones que tú tienes que tomar, porque a la final son decisiones que van a marcar la vida de tus hijos. Tú como padre, ¿con quién te juntas? Como padre, cuando haces un asadito en tu terraza atrás y llegan tus amigos del trabajo, de la minería, de la construcción, donde tú trabajes, de la oficina, ¿y qué ven tus hijos?
que a ellos les prohíbes hacer varias cosas, pero ves a los amigos que tú te juntas, cómo salen de ahí. Tú tienes que marcar la diferencia como padre, porque cuando hablamos de, te dicen tus padres, feliz día del padre, te están diciendo, tú eres un ejemplo para mí. Ser padre es mucho más que te celebren un día. Nehemías capítulo 9, versículo 16. Nehemías capítulo 9, versículo 16. Hay un, hay un libro que dice, hay un libro que dice 9, Nehemías 9. No, el versículo 16. Hay un libro, hay un libro que tengo en mi casa que dice, escoge, cuando escojas tus amigos, escoge amigos que impacten a tus hijos, por si acaso. Entonces, cuando yo escojo la mamá escoge una amiga, el papá escoge un amigo, dice, escoge amigos que impacten la vida de tus hijos. Me gusta esa frase porque en ningún momento está diciendo, busca amigos que te impacten a ti, que te hagan bien a ti, sino que dice, escoges amigos que impacten la vida de tus hijos. Eso es un buen consejo de Cassie Kastner, que es el escritor del libro. Un hombre que luchó y que tuvo que batallar contra un mundo que realmente para él fue duro. El pastor Cassie, él era pastor de una congregación de unos, no sé, 5.000 personas, 6.000 personas. La iglesia en Sudáfrica era una iglesia de blancos, solo blancos. Él era el pastor principal. Y él tomó la decisión de adoptar a una hija negra. ¿Sabe lo que sucedió en esa iglesia? Fue un desastre porque el pastor de puro blanco tenía a su hija negra. Tengo la oportunidad de conocer a su hija. Pero él luchó contra aquello. Y él en su libro justamente escribe que él de ahí en adelante empezó a tomar la decisión de que tenía que escoger amigos que fueran de impacto para la vida de su hija negra. Y él no quiso caer bien con la congregación. Él le quiso enseñar a la congregación. Y sí, sufrió mucho. Y su hija también sufrió mucho. Pero hoy en día es una de las mejores iglesias en Sudáfrica. Y inclusive el pastor Cassie es uno de los que tiene una fundación de adopción más grande hoy día en Sudáfrica y tiene una escuela inclusive para padres. Un hombre quiso hacer algo diferente y quiso ser un padre sustituto a una jovencita que no tenía. Cassie Carner, para los que no saben, pero fue fue el que creó el sistema de que Mandela con el equipo de rugby pudiera unir a los blancos con los negros. Para los que han visto la película Invictus, si no la ha visto, véala. Fue un equipo de fútbol. El capellán o el líder espiritual de ese equipo era Cassie Carner, el que le estoy hablando. Y con él y junto a Mandela, porque terminó siendo el asesor espiritual de Mandela, lograron justamente de que cuando jugaba Sudáfrica, los negros apoyaban al otro equipo y no apoyaban a su propio país. Vea la película, Invictus se llama. Pero él quiso hacer un cambio, un gran legado dar a sus hijos, a su hijo, a su hija. Dice ahí en Nehemías capítulo 9, versículo 16. Dice, más ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos, ni quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos.
Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. ¿Tenemos oportunidad de cambiar? ¿Podemos mejorar como padres? ¿Como esposos? Sí, Nehemías está diciendo que nuestros padres fueron soberbios, que cuando nosotros quisimos y tuvimos a nuestros padres, fuimos bien orgullosos y soberbios, está diciendo Nehemías. Por eso, mi hermano, yo tengo que seguir la soberbia de que fui criado de esa manera. Tengo que seguir siendo soberbio y decir, yo soy así. Voy a endurecer mi mente, mi cerviz, no humillarme. Porque estos padres no hicieron eso, no se humillaron delante de Dios, fueron duros. Tantas cosas que no quisieron dejar. Y esta soberbia muchas veces se demuestra en la vida de nosotros hacia nuestros hijos y a la final nuestros hijos siguen siendo lo mismo soberbios que nosotros a veces. Por eso tenemos que hacer cambios y dejar la soberbia de nuestros padres, dejar la desobediencia de nuestros padres y como dice ahí en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 16, dejar la vana manera de vivir de nuestros padres. Yo doy gracias que en una iglesia que ya tenemos, esta es una iglesia que tiene más de 20 años, por lo regular en las iglesias que tienen más de 20 años, usted empieza a ver los cambios generacionales. Entonces usted hoy día puede ver justamente que una generación que se portaba de una manera cambió a otra manera, pero después vinieron los hijos, esta generación que cambió. Yo soy tercera generación de creyentes, me estoy refiriendo a creyentes asistentes. Mi abuelita venía a la iglesia, mi madre venía a la iglesia, hoy día yo vengo a la iglesia, mis hijos vienen a la iglesia. No, y hay otro más chico todavía. Otra generación más. Y eso tenemos que dar gracias, pero eso se puede mejorar más. Puedo ser más fiel que mis padres. Quizás mis padres venían a la iglesia, pero no servían en la iglesia. Ahora yo vengo a la iglesia, estamos igual, pero ahora yo sirvo en la iglesia. Quizás mis padres venían a la iglesia, pero no ofrendaban en la iglesia. Ahora yo vengo a la iglesia y ofrendo y sirvo. Y tengo que ir mejorando la generación a la siguiente generación. Y en ningún momento, mi hermano, estoy hablando mal de mis padres que los tengo aquí presentes o de sus padres. Solamente estoy tratando de apuntar a lo que decía Dios, es que no seamos en las cosas negativas como ellos y hagamos un cambio realmente radical en nuestras vidas. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, por favor, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquel que sin excepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Si usted se da cuenta en ese texto, si invocáis, si tú dices que Dios es tu Padre, ¿cómo deberíamos andar? En santidad. Padre, Dios, el mejor Padre. ¿Cómo yo entonces, qué debería reflejar de Dios Padre aquí en la tierra como peregrino? Santidad. Entonces lo que hacen los padres marcan la vida de los hijos. Y él dice, si tú dices que Dios es tu Padre, entonces cópiale, sigue de la misma manera. Y dice ahí en el versículo 18, sabiendo que fuisteis, ¿qué dice? Rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis
Entonces se da cuenta el texto que pone en perspectiva, si tú dices creer en Dios Padre, o sea, es una nueva relación. Tienes que andar en santidad, sabiendo que fuiste rescatado, ¿qué dice? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste. O sea, ¿me entiende ahora cuando yo decía que yo no quiero que mi hijo se parezca a mí? Porque mi ejemplo, que a lo mejor algunas cosas pueden ser buenas, otras son vanas. Pero la diferencia de este padre, que nada es vano. Entonces, hay que animar a los hijos que sean como Dios. Porque queramos o no queramos, hay cosas vanas en nuestra vida. Y lo está diciendo el texto. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, ¿qué dice? No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Quién es el que cambia? La sangre de Cristo. El que lleguemos a ser buenos padres es por la obra que Cristo hizo en la cruz, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso tenemos oportunidad. Yo podría mejorar, tú podrías mejorar como esposo, como padre. Sí, ¿por qué? Porque tienes la sangre de Jesucristo sobre tu vida. Hay oportunidad. Todavía se puede hacer algo. Y vemos en la Escritura que Dios siempre, a todos estos padres que hemos estado leyendo, Dios les ha dado oportunidad de hacer un cambio. En algunos cambios radicales, en otros unos cambios medios pequeñitos porque no eran malas personas. Y una de las cosas que puedo decir de mi papá aquí presente, que él, por ejemplo, yo nunca a él lo vi beber ni fumar. Entonces, cuando yo llego a la iglesia, y en los tiempos antiguos era como que era el vicio, era el vicio, o sea, era lo máximo. Porque en mis tiempos todavía la marihuana recién estaba saliendo, casi no se escuchaba. ¿Ya? Casi no se escuchaba. A lo más es que se hiciera un cigarro con té seco. Esa era la peor droga que había en aquel tiempo. ¿De zanahoria? Esa no me la sabía. ¿Quién dijo eso? Ah, un cigarro de zanahoria. Ah, sí. Esa no me la sabía. Ah, mire, esa es Nacho. Esa no me la sabía, hermana. Así que anduviste fumando cigarro de zanahoria. Mire, hermana, se acaba de enterar lo que andaba haciendo su hija. Un mono de zanahoria. ¿Qué tal? Esa no me la sabía. Está bien, está bien. No vamos a preguntar mejor porque van a salir con cada cosa. No, nunca nada. Sí, en aquellos tiempos no era eso, en aquellos tiempos era el cigarro y era el alcohol, era como los vicios más grandes que había en la sociedad hace muchos años atrás. Cuando yo conozco a Jesucristo en el Evangelio, mi papá nunca bebió ni fumó, entonces cuando yo llego a la iglesia, lo que más escuchaba en las reuniones por ahí o en la enseñanza, no fume, no sea un borracho, no tome. Y yo decía, pero si yo no hago nada de eso. Entonces me sentía bien, pero es que no era eso, era mucho más allá. Sí había orgullo, sí había rencor, cosas que se heredaron, sí habían conflicto en familia, y eso uno tenía que cambiarlo, y eso lo hizo posible el Señor Jesucristo. Por eso el texto estaba diciendo, no te olvides que eres peregrino. ¿Por qué nos amarramos a las cosas de acá de la tierra y seguimos repitiendo lo mismo que nuestros padres aquí en la tierra cuando si estamos de paso aquí? Por eso tenemos que poner nuestra vista en las cosas de arriba y cambiar cosas como esa, pequeñas cosas, para otros hombres a veces son tremendas. Son tremendas hacer cambios. Le quiero pedir a Wilfrido que si nos puede contar un poquito esos cambios que tú has hecho, Wilfrido, si quieres venir aquí. Para los que vienen por primera vez, a lo mejor ellos no saben. Wilfrido y dos hermanos más, ellos vienen de la selva, son de la tribu Chuar, conocidos por el mundo de los españoles como los jíbaros, los reducidores de cabeza.
aunque es una palabra ofensiva de parte de los españoles, así se conocieron los Shuar, guerreros por excelencia. Usted lo ve chiquitito, pero choque con ellos es chocar con una piedra. Ellos levantan el doble de peso del que yo puedo levantar. Son tremendos. El otro día bajamos una fotocopiadora antigua del segundo piso, vieja. El Jan con otro más iban tiritando así. Y llegó el Iván, la tomó y se le echó al hombro y se fue caminando con la fotocopiadora. Aquí tengo a Wilfrido, ven acá. Entonces ellos están con nosotros y yo les digo, para nosotros esta semana que han estado con nosotros ha sido de mucho enriquecimiento. Y te digo, creo que yo me siento bendecido de que mis hijos puedan estar con hombres como ellos. Escoge a tus amigos, ahí escogí un buen amigo para mis hijos. Hemos escuchado historias tremendas y quizás podéis compartir, Wilfrido, alguna de esas cositas, cómo tú eras como papá antes de conocer a Cristo. ¿Cómo eras tú como papá en la selva? Con tus 22 hijos. Dicen, ahora sí. Buenos días, hermanos en Cristo, y quiero saludar con mi idioma. Yatsurumar, Yusanarihe, Mikmahrumu Yosin Maktaru. A nombre de nuestro Señor Jesucristo, les saludo, hermanos y hermanas, que sean bendecidos. Voy a contar todo lo que hemos pasado como un tribu Shuar. Yo soy Shuar. Hay otros tribus más. En el Ecuador hay 10 tribus. Pero dentro de esto, nosotros hemos venido aquí en este país. Primera vez, un Shuar vino aquí en este lugar para ver con ustedes y compartir con ustedes. Y nunca hemos pensado a venir en este pueblo, pero no ha sido visión, sino eso ha sido el plan de Dios. Yo una vez dije, para salirme a este lugar, voy a viajar a otro país. ¿Y quién nos apoya? ¿Quién nos manda? Dice algunos, dice Pastor Diego. No era Pastor Diego, sino que era el plan de Dios era. Estamos aquí, vamos a estar unos 2 meses, creo que nos falta a regresar a nuestro país. Y voy a contar lo que éramos, mi cultura. Antiguamente, nuestros abuelos, más tiempo, ellos no conocían el Evangelio y no había educación. No entraba el Evangelio. Mis abuelos, ellos solamente dedicaban la guerra entre tribus. Y ellos no dedicaban la educación, solamente cacería. Sí entienden cacería, a matar a algunos animales, solo el consumo. Eran personas nómadas, donde que había más cacería vivían y otro tiempo pasaban a otro lugar. Así eran. Entonces, nosotros nos tocó muy duro porque nuestro Dios teníamos aparte. Nuestro Dios era Ruta. Había que buscar uno, ir a un lugar, ir en cascada, tomar malicua, otros más, para poder haber la visión. Eso era nuestro Dios. Entonces, cuando entró el Evangelio, nos tocó duro separar de este Dios, porque la palabra de Dios es muy diferente. Entraron el Evangelio hace 20 años atrás. Entonces, nuestros abuelos no entendieron, no conocieron a Dios porque solamente ellos dedicaban a nuestro Dios a Ruta, ir a un lugar para poder encontrar. Eso era. En este tiempo, como mi padre no sabía, no entendía, no entraba el Evangelio, solamente ellos dedicaban el trabajo y la guerra. Entonces nos han dejado un lugar muy duro para poder aceptar a Cristo. Pero una vez que entró el Evangelio, llegó a algunos misioneros. Misionero Timoteo Anderson, no sé si ha de conocer. Después en la segunda entró Pastor Diego. Y el Evangelio entró solamente en castellano.
No entró así como tenemos ahora. Eso son traducido en Shuar. Entró primero. Eso nos tocó otro problema más porque nos tocó muy duro porque no entendíamos el castellano. Nuestros abuelos, nuestras madres no entienden, no hablan castellano. A mi esposa no habla castellano. Entonces nos tocó durísimo para poder y hacerle entender a esta palabra de Dios, porque nuestros abuelos no dedicaron. Y poco a poco hemos aceptado. Yo no fui cristiano, yo era muy diferente. Ustedes saben, por mí mismo, yo pensé que en Chile no ha sabido bailar ni tomar trago, cerveza, chicha. Yo sí sabía borrachar y sabía bailar, porque en este tiempo no sabía y me casé 2 mujeres. Porque no sabía, porque la cultura de nosotros era así. La cultura de nosotros, nuestros abuelos tenían 5 o 8 mujeres. Eso era la cultura, pero en realidad eso era muy error. Tuvimos muy diferente. Entonces, cuando llegó el Evangelio, hemos conocido lo que dice. Después de eso, cuando yo no aceptaba a Cristo y pensé una vez un hermano, el pastor Diego dijo, lea en San Marcos capítulo 13, versículo 31, dice, los cielos y la tierra pasarán y mis palabras jamás pasarán. Dice. Entonces ahí yo imaginé, yo mismo pensé, si la tierra se acaba y el cielo se termina, ¿y yo dónde me quedo? Eso era una pregunta. Era una pregunta muy dura. Y al final, ¿dónde me quedo yo? No había otro lugar, otro tierra, no va a haber más. Eso era una pregunta más grande para mí. Y yo acepté a Cristo. Gracias a Dios. Dios no cualifica a nadie. Cualquier tribu que sea, somos uno. Dios nos ama a todos. Entonces, por eso hemos llegado aquí a saber más, porque no nos enseña así a nosotros. A los misioneros llegan, solamente predican, regresan. Pero aquí estamos aprendiendo bastante porque a veces recibimos talleres, otros más, otros hermanos nos invitan. Y aquí ha sido un lugar muy diferente. El Ecuador no es así. El Ecuador es muy diferente. La gente, nosotros somos de la selva. No vivimos en la ciudad como viven ustedes. No, nosotros estamos muy adentro. Para salir a comprar un sal o un arrocito, un fideo, nos toca salir después de 3 meses, 2 meses o 4 meses. De veces salimos en la ciudad. Solamente estamos metidos en la selva. A veces llegan los misioneros. Pero ahora, actualmente, nosotros como hemos aceptado a Cristo, estamos difundiendo algunas comunidades. Pero hay comunidades, otro tribu más, Achuar, hay más adentro, cerca de la frontera de Perú. Casi ahí no hay mayor parte del evangelio. Entonces, algunos hermanos de Chile tomar decisión, decir, yo quiero irme a tal lugar, a evangelizar tal pueblo, todavía no conoce a Cristo. Hay otros lugares. Pero es triste dejar nuestra familia. Es algo diferente salir a otro lugar. Pero si Dios dice, vaya, hay que cumplir eso. Hermanos, una vez más quiero invitar a alguien que puede ir a ese lugar más adentro en Achuar. Allá no hay teléfono ni internet, nada. Solamente es una pura selva. Allá no hay ni pueblo ni nada. No viven así en grupos. Ellos viven a un lugar. Entonces tiene que caminar, tiene que buscar. Allá no va a haber ni bebidas, ni arroz, nada. Solo comida. Yuca, papachina y chicha. Así no solo agua. Entonces así fue mi vida muy terrible. Y antes de aceptarme a Cristo, tuve muchos hijos. Y esos hijos, yo como terminó de predicar el pastor,
yo tomaba, entonces seguía ese camino mismo. Lo que yo era, eso mismo eran. Bailaba y mis hijos bailaban. Y cuando nos cambió a nosotros, cuando aceptamos a Cristo, entonces mis hijos también aceptaron a Cristo. Y todos, vine con un hijo nomás. Otros hijos más son, un hijo tengo misionero, Shuar, graduó en Honduras y él coopera a otro pueblo. Él está trabajando en otro pueblo. Entonces todos estaban coordinados. Gracias a Dios, Dios nunca falta. Siempre digo, Dios siempre está con nosotros en cada lugar que estemos, en peligro, lo que sea. Dios está con nosotros. Y lo que más difundimos es la palabra de Dios en Shuar, está traducido. Entonces, ahora mayoría ya leen y ya entienden, porque no es castellano. Entonces, así fue mi vida que fue. Entonces, mi padre no fue cristiano, murió, pero no aceptó a Cristo porque no entraba el Evangelio. Y así fue mi vida cuando yo acepté a Cristo. Entonces, hermano, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, hay que sean bendecidos, son buena gente. Yo pensé que, pensamos cuando venimos de allá de Chile, porque en Ecuador hay muchos ladrones, en Guayaquil. Aquí igual. Yo dije, nos ha de Y peor. robar. O sea, nosotros imaginamos porque nunca hemos caminado en un país más lejos. Nosotros estamos primera vez aquí, pero gracias a Dios, Dios nos trajo acá. Y la voluntad de Dios, tenemos que regresar. Si no, siempre estamos prestos en cualquier lugar. Si es de morir, tenemos que morir. Entonces, hermanos, así fue. Entonces, alguien que puede visitar a Ecuador y entrar en la selva. Y siempre estamos prestos para apoyarle tal como nos apoya aquí en este país. Y serán bienvenidos en nuestro país, en la selva. Amén. Y dijo, traje a un hijo nomás, imagina hubiéramos traído a los veintitantos. Cuando uno conversa con ellos, y usted sabe en la interna, los cambios a veces son impresionantes al lado de nosotros. A veces yo tengo que cambiar mi orgullo, tengo que cambiar mi forma de ser, no arrugar más la frente cuando hablo con mi hijo, que son cosas a veces que se heredan de los padres. Pero para ellos muchas veces cuesta que el cambiar a Cristo es que el pueblo no los hable, que el pueblo los abandone, que cuando necesitan ayuda, que allá se trabaja con mingas, la gente del pueblo no vaya, por el hecho de ser cristiano. Y cuando usted conversa con ellos y el trato que tenían como la señora, y ver hoy día a ellos tomarse de la mano con su señora son cosas impresionantes. Cambio rotundo que Cristo y el Evangelio ha hecho. Hace poquito nomás estábamos conversando y le pregunto ya a uno de ellos, no le voy a decir a cuál. Y yo le dije, ellos ocupan la palabra regular para corregir a la señora. Y muchas veces nos sentamos un día a conversar y le preguntamos, ¿y tú has regulado a tu señora? Y dice, sí. ¿Por qué? No, porque me quería ganar. ¿Y cómo la regulaste? No, 3 varillazos nomás. Y usted escucha eso y usted dice, bueno, todo esto yo miraba a mi señora y yo le dije, tú te quejas, porque yo a veces porque le pongo mala cara, se deprime. Y fue literal lo que acabo de decir, le dije a mi señora bromeando, yo le dije, sí, tú te quejas. Pero ellos dejaron de regular a la señora.
Y lo tienen verbalizado por si acaso, ya no hay regulación. Y esas son las cosas y los cambios que están haciendo. Porque hoy día usted puede ver a Edgar, que es el papá de el hijo de Wilfrido, y puede ver que esta generación en un futuro van a ir cambiando. Pero miramos algo tan extremo de ello, pero muchos de nuestros padres o de nuestros abuelos también se comportaron de la misma manera. Y ustedes han hecho un cambio. Pero mi hermano, celebrando hoy el Día del Padre, piensa un poquito, ¿hay cosas que yo necesito cambiar todavía como padre? ¿Necesito cambiar como madre? ¿Necesito no parecerme a mi papá en estas cosas negativas y empezar a ser muy diferente a él? Por eso, mi hermano, cuando Dios te rescató, no te olvides que Él hizo el pago por ti para rescatarte. Cristo pagó por nosotros. Y es por eso que tenemos misericordia de Dios hacia nosotros y nos da la posibilidad de cambiar todavía. Porque la sangre del Señor Jesucristo sigue viva, activa en la remisión de pecados, pecados para salvación, pero también para los pecados constantes que nosotros hacemos en nuestra formación. Por eso yo a veces perfectamente podría decir, Señor, yo no quiero seguir viviendo en esa manera vana de vivir que fue traspasada de nuestros padres. Yo no quiero parecerme a mi padre en esto. Yo no quiero regresar como el perro vuelve a su vómito, dice la Escritura. No quiero volver a hacer lo que hacía antes. Si hoy día viniste porque es el Día del Padre, te trajeron tus hijos, tu señora te dijo, anda, porque en la iglesia van a hablar puras cosas bonitas de los padres. Solamente decirte que Dios te está dando la oportunidad de decir, tengo que cambiar. Porque si a lo mejor no eres un padre muy fiel a la iglesia, cambia eso. Ven con tu familia, muéstrale que es importante las cosas de Dios. Si en tu caso no oras, oras con tus hijos en el día de hoy y demuéstrale que quieres hacer un cambio. No te olvides que has sido rescatado con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él no nos contamina, no nos traspasa nada negativo, todo lo contrario. Y en el buen sentido, cierro esta frase como comencé este sermón. En el buen sentido, deja de seguir a tus padres. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tus palabras, Dios, por enseñarnos, por guiarnos, por transmitirnos estas verdades que encontramos en la Escritura. Gracias porque no solamente estamos hablando de hombres que hicieron cambios en los tiempos atrás, pero podemos escuchar ese testimonio de Wilfrido que Dios sigue haciendo el cambio hoy, inclusive en lugares donde nunca ha llegado tu evangelio. Por eso, mi Señor, en este Día del Padre, por favor, ruego a cada uno de que reflexionemos si realmente estamos llevando a nuestros hijos a el conocimiento de Dios. Si estamos siendo un reflejo de nosotros como padres, como madres, como esposo o esposa, a nuestros hijos para que ellos sigan al Dios de sus padres. Mi Señor, ayúdanos a entender, y a mí en especial, que hay cosas que tengo que dejar en mi vida que a veces aparecen innatamente, pero no fueron una herencia o una transmisión de ver a nuestros padres y de poder hacer ese cambio y romper ese legado negativo y transformarlo en un legado positivo. Hay padres que necesitan entregar sus vidas a Jesucristo. Hay padres que necesitan comprometerse con el Evangelio. Hay padres que necesitan mostrar que hay que servir a Dios en todo momento. Hay padres que tienen que decir, no dejaré de ir a la casa de Dios. Por eso en esta mañana, padres presentes, madres, tenemos que entender que hay que ir mejorando nuestra vida cristiana. Y si no lo has hecho, quizás Dios te trajo en esta hora para poder escuchar no solo tu palabra, sino el testimonio de un hombre con menos conocimiento quizás que nosotros a nivel académico, con menos recursos que muchos de los que estamos aquí, a decir que siempre hay esperanza cuando llega el Evangelio a nuestro corazón. Decídete a hacer ese cambio
Y en el Día del Padre realmente sea significativo este día en tu vida, al comprometerte con Dios de estar presente ahí. Por eso, papá, toma la decisión, llénate de convicciones bíblicas en tu vida y transmítelas. Para los hijos, sigan el ejemplo de sus padres, sigan la obediencia de sus padres, porque a pesar de que nuestros padres tengan fallas o errores, yo también soy responsable ante Dios como hijo. La Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien sobre la tierra y seas largura de días. Es una promesa maravillosa de Dios. Y en este día también nosotros honramos a nuestros padres, deseando que ellos sigan creciendo en las cosas de Dios. Oro por mi padre y mi madre aquí presente, que ellos sigan demostrando su fidelidad a mí y a mis nietos y a los nietos de ellos, que Dios es importante. Dale vida a Dios para que puedan hacerlo y salud. Gracias, mi Señor, por esta mañana. Sigue trabajando en nuestros corazones, pero no me quiero ir sin en esta hora preguntar, ¿Dios es tu Padre? ¿Realmente sabes eso? La Escritura dice que tú tienes que tener a Dios por Padre para poder heredar el reino de los cielos. Pero no es el Hijo el que llama al Padre, sino es el Padre el que te acepta como hijo. Y el Señor dijo en el libro de Romanos capítulo 10 que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tu Padre, y lo invitas a tu corazón, entonces serás su hijo y tendrás vida eterna. Si estás en esta mañana y nunca has tomado esa decisión, hay muchos hermanos aquí en la congregación que están orando por ti y están pidiendo que escuches el Evangelio de salvación. Por eso si hay alguien en esta mañana que diría, pastor, yo no sé a dónde me voy cuando muera. Tengo duda si me muero voy a la presencia de Dios. No estoy seguro. Me gustaría estar seguro. Y es por eso que yo me gustaría orar por ti, para que Dios te dé sabiduría, entendimiento y puedas comprender cómo uno puede ser un hijo de Dios. Porque el Evangelio tiene que ser predicado y anunciado a toda criatura. ¿Pero tú estás seguro de aquello? Porque si no estás seguro, déjame orar por ti. Y lo único que te voy a pedir en esta mañana, si te gustaría tener claro cómo ir al cielo, cómo que Dios sea tu Padre, cómo reconocer que necesitas a Cristo porque soy un pecador y necesito de Dios, necesito que cambie mi vida, solamente alza tu mano. Lo único que te voy a pedir, nada más, que levantes tu mano para saber y orar por ti. Pastor, ore por mí, simplemente quiero ser salvo, quiero saber cómo realmente puedo ir a la presencia de Dios. Alza tu mano y la bajas nomás, solamente quiero saber. ¿Habrá alguien que diría, pastor, ore por mí? Yo necesito saber que soy salvo, que necesito a Cristo. ¿Alguien? ¿Alguien podría alzar su mano y decir, yo necesito a Cristo como mi Salvador? ¿O todos somos hijos de Dios en esta mañana? ¿Alguien? Doy gracias a Dios porque habemos creyentes. Pero ¿cuántos padres también se proponen hacer un cambio y hacer un ajuste en su vida? Y esto es para todos, este llamado, no es solo para el hombre, es para la mujer también. ¿Cuántos padres dirían, quiero hacer cambios que sean significativos? Solamente alza tu mano para saber, amén, amén, amén. Gracias, Señor, gracias. Ok, Padre, gracias Dios, gracias mi Señor, por lo que pones en nuestro corazón. Que este día sea un día especial, no solamente porque celebramos el Día del Padre, sino porque padres tomaron decisiones y porque van a salir de aquí, de este lugar, queriendo hacer un cambio, a lo mejor pequeño, pero significativo en el tiempo. Obra en la vida de ellos, obra en mi vida, para seguir, Dios, queriendo parecernos a ti. Sed imitadores de ti, Dios. Y porque nos das una oportunidad después del error. Gracias, Padre, por habernos sacado de la borrachera. Gracias, Padre, por habernos sacado del mal ejemplo, de la infidelidad. Gracias, Padre, por habernos sacado de
la falta de humildad y la llenura de orgullo en nuestro corazón. Porque hoy día podemos ir tranquilos y sabiendo de que eres misericordioso y que nos das una nueva oportunidad. Y realmente creo que cuando hacemos ese tipo de resoluciones, realmente entonces estamos celebrando un día feliz. Feliz Día del Padre. En el nombre de Jesús. Amén.